Buenos días nuevamente a todos ustedes y gracias por estar aquí en este foro de un tema que tiene muchísimo impacto. Comentaba que es un tema desde la perspectiva de conocimiento de un nicho pequeño, pero desde la perspectiva de impacto. Profesor Rolando López, líder académico de contabilidad aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Me place mucho saludarlos y darles la bienvenida esta mañana. Antes de comenzar con la discusión, quiero presentarles al decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Sagrado Corazón, al doctor Denis Román, para un saludo. Gracias, Rolando, y buenos días y bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos nuestros panelistas. De verdad que Sagrado contentísimo de tenerles hoy en su casa. Siéntanse así. De verdad que nos acompañan también personalidades del ambiente, de la contabilidad, de los negocios y hasta de la política. Y todos bienvenidos. De verdad que nos alegra mucho colaborar con este esfuerzo de espacios abiertos, del Colegio de Contadores Públicos, de la Asociación de Economistas. De verdad que esto cobra vida el proyecto académico de Sagrado cuando este tipo de eventos tienen lugar en nuestras facilidades. Así que de verdad que el tema de hoy, aprovéchenlo bien, se va a seguir discutiendo por mucho tiempo. No va a ser tema de estas horitas. Ustedes van a estar mejor familiarizados con esta iniciativa de un impuesto mínimo global. Se van a dar cuenta, los que estuvieron conmigo en Irlanda en el verano, hablamos mucho de la competencia entre países con los sistemas tributarios para traer inversión. Y también las corporaciones olfatean dónde están las oportunidades y parte de ese rejuego es lo que quiere atender una iniciativa como esta. Así que vamos a conocer mucho de lo que eso significa para Puerto Rico y el entorno económico global. Así que aprovechen esta experiencia. Bienvenidos todas y todos y el mejor de los días hoy. Gracias. Voy a aprovechar, gracias, decano, para presentarles a la coorganizadora de este evento, presidenta de la Asociación de Economistas y profesora aquí en Sagrado Corazón, la doctora Alba Brugueras. Buenos días, un saludo corto a ustedes. Gracias por darse cita esta mañana. Les agradezco a nuestro grupo de panelistas especialistas en este tema. Espero que sea una mañana de mucho aprendizaje, de mucho cuestionamiento. Creo que también eso es válido, sobre todo en estos momentos en el contexto que estamos en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos y global. Así que, en nombre de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, muchas gracias y buen día. Gracias, profesora. Lo que vamos a tener durante la próxima hora y media es una discusión de este tema tan importante, tomando en consideración tres perspectivas. Ya se ha escuchado en otras ocasiones, ha habido eventos donde el Colegio de Contadores Públicos Autorizados ha presentado su perspectiva de este asunto, donde Espacios Abiertos ha presentado su perspectiva y estudio que tiene sobre este asunto, y ha habido comentarios públicos de parte de economistas también. Pero este es creo que el primero y único evento donde vamos a tener la oportunidad de escuchar las tres perspectivas desde un mismo evento. Y ahí están y lo va a estar presentando según vayan viniendo a su quehacer de esta mañana. ¿Pero de qué es? Es que vamos a estar hablando de una cosa que se llama impuesto mínimo global. ¿Qué es esto? Bueno, las compañías, todos los negocios buscan maximizar sus ganancias. Y parte de eso es hacer todos los esquemas o estructuras que entiendan necesarios para reducir sus impuestos. Y entre esas cosas que pueden hacer es mover inclusive operaciones a jurisdicciones donde paguen menos impuestos. Puerto Rico desde el 1950 se cimentó una cosa que se llama la autonomía fiscal. La autonomía fiscal con respecto a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a Estados Unidos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera y Estados Unidos es una jurisdicción extranjera para Puerto Rico.
Y aunque eso venía estableciéndose desde la ley Jones en el 17, se cimentó ahí en ese año, 1950. Y esa autonomía fiscal permite que entonces Puerto Rico, al tratarse como una jurisdicción separada de los Estados Unidos, las operaciones que estén en Puerto Rico de países extranjeros o inclusive de los Estados Unidos, que no estén dentro de una corporación americana, no tienen que pagar impuestos a nivel federal hasta que distribuyan esas ganancias. Por lo tanto, eso le permitió al gobierno de Puerto Rico utilizar como base y fundamental para su política de atracción de inversión foránea, crear un programa de incentivos en Puerto Rico. Programa de incentivos que en un principio las entidades se establecían en Puerto Rico y no pagaban impuestos. Con el tiempo se empezaron a poner impuestos y ahora mismo los impuestos fluctúan entre el 2 y el 4% de las compañías grandes manufactureras. Hay muchísimos incentivos, pero vamos a concentrarnos en lo que son las manufactureras. Porque según las entidades buscan reducir sus impuestos, entonces las jurisdicciones de donde salen estos inversionistas se preocupan porque dicen, se nos están yendo inversionistas de nuestro país a otras jurisdicciones porque quieren evitar, debo decir, ¿verdad? Evitar impuestos legalmente, la diferencia que yo evadir es ilegalmente pagar menos impuestos, evitar es reducir en la medida posible, ¿verdad? Como decíamos, para maximizar sus ganancias. Y eso le preocupa, siempre le ha estado preocupando, y hay una organización mundial, OECD por sus siglas en inglés, que agrupa a todas estas jurisdicciones. Y han estado preocupados con el hecho de que en su primera instancia y más bien motivado por el hecho de que hay compañías digitales, de ingresos digitales, que ustedes conocen, Google, Amazon, etcétera, que tienen operaciones situadas en un lugar, pero que generan ingresos en prácticamente todo el mundo, en muchos lugares. Pero de acuerdo a las leyes, pagan impuestos solamente donde están ubicadas físicamente. Y eso le preocupaba a esto. Dice, tenemos que buscar la manera de que se paguen por los impuestos, tratando de proteger lo que llaman la base contributiva, donde haya actividad. Esta organización mundial le llamó a eso el pilar 1, para buscar esa equiparación y proteger que los impuestos, la base contributiva de los países, se dé ahí. En esa misma línea, sin embargo, crean una cosa que le llaman bajo pilar 2 de esta misma organización, que es decir, para buscar, desde su perspectiva, claro, para buscar un campo de competencia leal, tratar de evitar que estos países donde se pagan pocos impuestos, conocidos muchas veces como paraísos fiscales, para que se nos vayan estas compañías para allá, es decir, nos ponemos de acuerdo y que paguen un impuesto mínimo. Si todas las compañías si todas las jurisdicciones se ponen de acuerdo en que paguen ese impuesto mínimo, no importa dónde estén ubicadas esas entidades, pues entonces así tratamos de este campo de competencia de nivelarlo un poco, ¿verdad? Y efectivamente en el año 2021, esto fue liderado hasta, digamos, por los Estados Unidos, la secretaria, entre otras personas, la secretaria del Tesoro de la pasada administración, y se pusieron de acuerdo y en el 2021 140 países firmaron que van a entrar en esto del impuesto mínimo. ¿Pero qué es? Para instrumentar esto, ¿cómo se hace en efecto? Y eso se va a estar discutiendo durante el día de hoy, más que nada sus efectos, pero para darles una entrada al asunto, se trata de buscar, y quizás la mejor manera es decir, hay 4 conceptos que van a buscar llevar eso a cabo. El primero, que entonces, como todos los países y lo que se busca, esto es bien importante, que se pague el mínimo donde quiera que sea. Fíjese la importancia de eso. Pues entonces decimos, vamos a hacer esto de esta manera. Elaboramos unas reglas y si los países donde se están ubicando las operaciones crean un impuesto basado en estas reglas para pagar la diferencia del impuesto bajo, pues, y llegar a 15%, pues con eso cumplimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una jurisdicción que hoy en día se paga un 10%, un 5% de impuestos y hay que pagar un mínimo del 15%, crean esta ley al amparo de esta iniciativa del OECD y si pagaron solamente 10% en esa jurisdicción, pues con este impuesto pagan la otra diferencia de 5% en esa jurisdicción. Lo pueden hacer vía
esa ley que le llaman, empezamos con los términos, Qualified Minimum Domestic Tax, pero no nos envolvamos mucho con los términos. Una ley de esa jurisdicción. O pueden hacer lo que llaman pueden hacer una ley de esa jurisdicción que le dicen cubierta, el cover tax, que lo que quiere decir es que un impuesto que se imponga en esa jurisdicción, que en esencia cubra ese 15%. Y con eso, como dice, cumples con esta obligación y la idea es que no tienes que pagar impuestos en otro lugar. No obstante, hay dos mecanismos adicionales. Uno que le llaman la regla de inclusión de ingresos, donde dice, si en la jurisdicción donde está operando esta subsidiaria de una matriz, porque estamos hablando de compañías multinacionales, no se paga el 15%, se paga 10% nada más. Por alguna razón no se llega al 15%. Entonces, el país donde está la matriz, ahí la matriz, vía unos ajustes que hay en estas disposiciones, incluye los ingresos para en efecto pagar la diferencia de lo que la subsidiaria pagó. Es decir, la subsidiaria pagó en esta jurisdicción 10%, pues entonces la compañía matriz pagaría en su país el 5% que falta. Pero si en efecto sucede que tampoco hay esa regla en el país donde está la matriz, hay otra regla que dice, entonces en los países donde esa compañía matriz tiene subsidiarias, a base de unas proporcionalidades que se hagan, se va a pagar la diferencia del tax. Es decir, digamos, por ejemplo, en Isla del Caribe se paga 5% de impuestos de una entidad que tiene Gran Nación, ay, perdón, ya empecé aquí, Gran Nación, y Gran Nación no tiene este impuesto adicional, pues entonces en el resto de los países donde hay operaciones se distribuye para que se pague la diferencia. El punto siendo que siempre se pague ese mínimo de 15%. La diferencia va a ser en dónde se paga. Con eso de trasfondo, quiero dejarles a ustedes con el primer expositor de esta mañana de la entidad de espacios abiertos, una entidad sin fines de lucro que lo que busca es envolver la discusión en el mundo cívico de asuntos de naturaleza social, política y económica. Y ha estudiado este asunto y tiene una presentación muy interesante. El expositor representando esa entidad es Daniel Santamaría, es economista, UTS, director de investigación en la entidad donde supervisa y lidera el desarrollo de investigación económica y financiera sobre temas relacionados con deuda pública, contribuciones, responsabilidad fiscal y transparencia gubernamental. El licenciado en Economía de la Universidad de Barcelona, posee una maestría en Administración Pública de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, Nueva York, y otra maestría en Información y Ciencia de Datos de la Universidad de California en Berkeley. Él personalmente siente que Puerto Rico es ya su segundo hogar y que su trabajo de fiscalización es solo una humilde forma de honrar la generosidad de nosotros aquí en Puerto Rico. Vamos a recibir con un aplauso a nuestro expositor, Daniel Santamaría. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Sagrado Corazón, a su decano, por el espacio, a la Asociación de Economistas, a Alba, por pensar en nosotros sobre el evento, a Rolando por tener la iniciativa de moderar, invitarnos también al evento y, por supuesto, a Ailín Segarra y a Denise Flores por participar como copanelistas en la mañana de hoy. Nosotros, efectivamente, en Espacios Abiertos tenemos una vocación de tratar de llevar a la ciudadanía, a los que quizá históricamente han estado pues, más excluidos del proceso de asuntos tan técnicos como, por ejemplo, puede ser un impuesto mínimo global, y tratar de aterrizar esos mensajes a público que no necesariamente tiene que ser especializado. El día de hoy voy a presentar, se me pidió que presentara el estudio que presentamos en agosto sobre este tema y cómo va a afectar en Puerto Rico, así que voy a tratar de hacerlo en los próximos 15 minutos. Me encanta estar en un lugar como este con estudiantes. Sí que les digo que cualquier duda, cualquier cosa en Espacios Abiertos, estamos a la orden para poder atender dudas más precisas sobre el estudio y lo haré un poquito a vista de pájaro, pero espero entrar en detalles y en cualquier duda que ustedes puedan tener.
El estudio, voy a empezar por qué nos motiva a hacer un estudio de este calado en Puerto Rico. Yo creo que eso es importante y voy a empezar con el contexto. O sea, el 50% de la economía de Puerto Rico está basada en la manufactura del sector farmacéutico. Además de tener un peso importante en la economía, tiene también un importante peso en los recaudos del Fondo General. Casi una quinta parte, un 20% de los ingresos que se utilizan aquí para luego financiar servicios públicos vienen de estas compañías. Y es importante también entender la concentración del riesgo. No son muchas compañías, son aproximadamente unas 29 compañías, sobre todo las que tienen la principal concentración de estos ingresos aquí en la isla. Esto del impuesto mínimo global, como comentaba Rolando, se empezó a hablar a finales del 2021. La conversación inició en Puerto Rico, se contrató una consultora externa para dar consejos al gobierno de Puerto Rico sobre este tema. Y nosotros estábamos siguiendo muy de cerca, tratando, antes de entrar a las preguntas, tratando de ver hasta qué punto pues, nuestra misión se veía atendida y un tema tan importante como este llegaba a quien tiene que llegar para formular política pública informada. Nos dimos cuenta que pasó la sesión ordinaria, o sea, la que acababa en junio del 2024, y todavía pues no teníamos una legislación vigente, aunque sí me consta que se estaba atendiendo este tema tan importante para Puerto Rico, tanto en el Departamento de Hacienda, con el Departamento de Desarrollo Económico, como la Asamblea Legislativa, las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado. Había mucha gente pendiente de que esto se llevara a cabo y se tratara. Visto que pues, no había una discusión pública, lo que entendíamos que nosotros podíamos contribuir de alguna manera y nos dedicamos a sacar un estudio, a hacer una investigación, respondiendo a dos preguntas. Enseguida nos dimos cuenta de que habían para nosotros dos cuestiones básicas. Uno, que había una oportunidad para Puerto Rico con esto del impuesto mínimo global, ya que si queremos mantener la competitividad de esta industria en Puerto Rico, tenemos que tener unos recaudos para poder compensarlas, ¿verdad? Estas compañías están pagando una tributación que, como comentaba Rolando, pueden ir entre el 2 y el 4%, generan empleo cualificado, empleo muy importante para la isla. La isla es reconocida mundialmente por ser muy competitiva en estos sectores y la oportunidad que se presenta para nosotros es cómo nos aseguramos de que no solamente se queden, que se sientan bien tratadas y que además podamos devolver esa competitividad si hay un impuesto mínimo global que las va a afectar. La segunda tiene que ver, y no voy a entrar en, ¿verdad? en siglas ni en detalles, detectamos un riesgo y el riesgo que detectamos enseguida es qué ocurre con esta legislación si se implementa y si Puerto Rico y sus intereses económicos y las compañías que están aquí localizadas, otros países, como explicaba Rolando, puedan tener la capacidad de tocar esos ingresos tributarios y esos impuestos que deberían quedarse en la isla. Habría el riesgo de que se fuera a otras jurisdicciones. Nosotros queríamos cuantificar eso. Es importante cuantificarlo porque había unos proyectos de ley donde se hablaba de, ¿verdad?, compensar a estas compañías, pero no estaba claro, por lo menos entiendo que quizás sí de puertas adentro, pero de puertas afuera, no estaba claro cuáles eran los números, cuáles eran las cifras, cuán importante o cuán no importante es. Lo que hicimos nosotros para este ejercicio, lo que hemos hecho siempre es, Espacios Abiertos somos pequeñitos, o sea, estoy yo director de investigación, tenemos una Cecil Blondel, nuestra directora ejecutiva, que se dedica pues quizá a otras áreas complementarias a la mía, como puede ser la de comunicaciones, como puede ser eh, la de financiamiento, etcétera, y la de dirección estratégica. Yo me dedico puramente a la investigación de temas, y como operamos siempre, son temas que puedan, dijéramos, aportar transparencia a los procesos de rendición de cuentas gubernamental y que tengan un valor añadido para la ciudadanía, para el pueblo de Puerto Rico, para la Asamblea Legislativa y para demás actores gubernamentales. Y siempre hacemos lo mismo, es cuál es el referente, cuál es el experto en la materia que podemos traer a Puerto Rico para hablar de este tema. Lo hicimos con la deuda, cuando hubo la crisis de deuda en Puerto Rico.
trajimos a un premio Nobel de Economía, el profesor Stiglitz, profesor en la Universidad de Columbia, y a Martín Guzmán, que hicieron un estudio de sostenibilidad de la deuda, que creíamos importante para traer una contranarrativa a lo que venía a tratar, defendiendo, ¿verdad?, supuestamente los intereses de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal en la isla. Lo hemos hecho con el crédito por trabajo. Tengo que dar, aquí está el señor Zaragoza presente con nosotros, colaboramos muy de cerca, poniendo a disposición de la Asamblea Legislativa una organización de DC, de la que formamos parte, que se llama el Center on Budget and Policy Priorities. Nosotros colaboramos mucho con ellos y ellos son la organización, diría, referente en Estados Unidos a la hora de diseñar un programa como el crédito por trabajo. Y cuando hubo el rediseño en el 2021, nosotros los trajimos a la mesa para que hicieran micromodeling y pudieran ayudar y dar opciones. Al final, quien tiene que decir sobre la política pública son los organismos electos, pero nosotros creo que jugamos un rol importante en dar herramientas para que eso se lleve a cabo. Así que nosotros aquí hicimos algo similar. En algún momento nos ponen en conocimiento de que hay un profesor de la Universidad de California, Berkeley, Gabriel Zuckman, que en algún momento calculó el efecto para Puerto Rico. El asunto, cuando digo el efecto me refiero al impuesto mínimo global, cuál sería el efecto en los recaudos en Puerto Rico. Nuestra contribución es una contribución, dijéramos, muy puntual, porque dijéramos, nosotros lo que nos proponemos es replicar este mismo estudio, que ya ha pasado por un proceso de peer review y que ya está, dijéramos, considerado en el ámbito académico como un referente. Lo que nosotros nos proponemos es actualizarlo para el último año posible del que tengamos datos. O sea, cuando ahora Rolando estaba hablando del impuesto mínimo global, ¿verdad? Y estaba exponiendo sin tratar de entrar en tecnicismos, y entiendo el porqué. Cuando una jurisdicción como Puerto Rico paga, pongamos, el 2,5% de sus beneficios en la actividad empresarial del sector de la manufactura farmacéutica, eso tiene una cuantificación, son unos dólares y centavos, ¿verdad? Ese dato no se sabía de cara afuera, ¿verdad? Cuando tú formulas política pública, tenía que quedar claro primero ese dato para poder legislar y poder compensar. Tú tienes que entender cuánto están pagando. No tengo duda que el Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico lo sabe, no tengo duda que el Departamento de Desarrollo Económico, no tengo duda que llegará esa información de alguna manera u otra a algunos estamentos gubernamentales, pero a la academia es más complicado, ¿verdad? Pues quizá alguien tiene el contacto, pero si no, no llega. Entonces, nuestra posición es cómo podemos de alguna manera cuantificar eso para abrir el debate y que la política pública no se quede simplemente en ciertos estamentos, sino que se abra esa discusión y que podamos nosotros cuantificar cuál es el costo para Puerto Rico del impuesto mínimo global y traerlo y transparentarlo y traerlo a la discusión pública. Me refiero a hacerlo transparente, de que tú sepas exactamente cómo se te afecta el bolsillo en términos tributarios de algo que realmente solo se tiene la información a nivel gubernamental, ¿verdad? Para que sectores no tradicionales como la academia o como tú como estudiante puedan tener algo que decir al respecto. Y eso tiene que ver con democratizar la información que en algún momento quedaba simplemente en algunas esferas, y que cuando las cosas no van del todo bien, pues esos actores no tradicionales pueden decir algo, pueden dar su opinión, ¿verdad? Sin fines de lucro, universidades, etcétera, etcétera. Quiero aclarar algo que no mencioné. Tenemos unos compromisos de tiempo. Me encanta la participación, realmente nos encanta, para poder el orden y Sí, muchas gracias. Entonces, lo que hicimos nosotros, y muy brevemente, y para seguir con el ritmo y ceñirme a los 15 minutos que tengo para presentar, había dos maneras de obtener la información. O íbamos al Departamento de Hacienda, que son los custodios de este tipo de
de números, cosa que sabemos que iba a ser complicada porque hay unos decretos entre las compañías las compañías son muy celosas de cierta información. Así que esa posibilidad la obviamos y lo que hicimos fue recurrir a lo que había hecho el paper de Gabriel, que es esta base de datos, el Corporate Tax Statistics Database de la OECD. Lo que hacemos es, en lugar de ver cuál es la cantidad que cobra el Departamento de Hacienda, lo que hacemos, esta base lo que nos proporciona es 241 jurisdicciones a nivel mundial, nos dicen lo que pagan en Puerto Rico. Y lo que paga no cualquier corporación, lo que pagan las corporaciones que se afectan por el impuesto mínimo global, que son las que facturan más de 750 millones de euros. Así que la manera de entrar, y eso desconcertó a mucha gente porque no sabían bien cómo habíamos obtenido los datos, es que esta base pública nos deja, y esto es un ejercicio de transparencia espectacular, nos deja, dijéramos, calcular cuál es la cantidad de beneficios, de ingresos, de activos tangibles, una serie de métricas que se necesitan para establecer la política pública. La metodología. No me voy a meter en ecuaciones, pero sí que quiero que estén familiarizados con los conceptos. ¿Qué nos da esta base? Nos da la cantidad de impuestos que pagan estas compañías en Puerto Rico, nos da los beneficios que tienen estas compañías en Puerto Rico. Cuando digo, o sea, ahí está reportando España, está reportando Brasil, está reportando Argentina, cualquier país del mundo, y hace público esos datos. Eso nos permitió llegar a ciertas cifras, ¿verdad? Hablaba de la tasa efectiva. ¿Qué pagan estas compañías en promedio en Puerto Rico? La base de datos nos da ese 2,43% que está, ¿verdad?, en ese rango que comentaba en su presentación el licenciado, entre el 2 y el 4%. También nos da la cantidad, la base tributaria, nos da los ingresos, nos da todo lo que necesitamos para poder calcular la tasa efectiva contributiva que se paga por Puerto Rico y evaluar la oportunidad y el riesgo de los que les hablaba al principio. Importante porque hay una cifra que sale en prensa de nuestra publicación. Nosotros no podemos controlar. Cuando ajustas por inflación con los datos de Gabriel que sacó hace unos años, dejamos claro en nuestra publicación que eso significa un aumento en los recaudos del Departamento de Hacienda de 3.800 millones, pero no significa un aumento del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico en 3.800 millones. Eso es algo que se tiene que entender claramente. Nosotros lo que estamos diciendo es que la oportunidad que hay es, tienes 3.800 millones, cosa que interiormente en el Departamento de Hacienda o cuando nos tocaron a la puerta los consultores de la Junta de Supervisión Fiscal, que querían saber del estudio, que leyeron el estudio de Gabriel, que dijeron tenemos números muy parecidos a los de ustedes, y que nos dijeron qué bueno que ustedes desde un principio dejan claro que esto no significa que vaya a haber un aumento del presupuesto del Fondo General en 3.800 millones. ¿Por qué? Porque para retener a estas compañías, gran parte de ese dinero se tendrá que quedar en incentivos para hacer más competitiva, porque eso es lo que está haciendo cualquier otra jurisdicción, ¿verdad? Pero sí creemos que se abre una oportunidad, porque algo que dice la OCDE es que si le quitas, por cada dólar que tú le quitas, no le puedes devolver el dólar exacto. Y ahí es donde se abre una oportunidad histórica en Puerto Rico para poder diversificar su modelo de desarrollo industrial, y ahí entra gente como ILIN o la Universidad de Puerto Rico, otros sectores, cómo diversificamos nuestra economía en industrias que no sean tan dependientes de los incentivos. Pero es una oportunidad, luego se decidirá, los actores de política pública decidirán qué quieren hacer con eso. Brevemente, y ya acabo, hablé de la oportunidad, vamos a hablar de los riesgos. Nosotros también seguimos la metodología para ver, hay una política de las que comentaba Rolando, donde tú tienes si tienes legislación, tienes la capacidad de recaudar en Puerto Rico para compensar a estas compañías, pero también hay la posibilidad de que otras compañías de este entramado donde tienes la compañía que está en Estados Unidos, subsidiaria en Puerto Rico y otras subsidiarias en el resto del mundo,
y esto es un tema bien polémico y hay mucha controversia, de que si Puerto Rico no recauda aquí un dinero que se debería quedar aquí, otro país pueda venir y decir, yo quiero la diferencia de Puerto Rico y llevársela. Y eso va a traer controversia.
tiempo con tanta información que te quiere dar, pero vamos a tener la oportunidad de integrar todas las discusiones que se hagan. Ahora vamos a estar preparando la presentación que va a ser una distinguida amiga y colega, que viene desde la perspectiva de Colegio de Contadores Públicos Autorizados, de la perspectiva que busca entender y hacer entender qué es lo que el inversionista busca, cómo es su proceso de análisis y qué aspectos de esta iniciativa, que pueden ser un poco técnicos, son los que entran en esa consideración. Para eso vamos a tener la oportunidad de escuchar a Denise Flores. Denise Flores Calera, ella es socia de PwC, realmente la managing partner de PwC, la persona que alta jerarquía en esa organización en Puerto Rico, como yo siempre digo, nos representa en el mundo, con más de 25 años de experiencia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en consultoría contributiva y cumplimiento fiscal. Completó su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Además de ser abogada, es CPA y habla regularmente en conferencias y seminarios en diversos temas. Autora de varios artículos en publicaciones y prensa, y en enero fue designada por el gobernador Pierluisi como miembro del grupo asesor del sector privado para ayudar a definir un marco para una reforma contributiva. Buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Gracias al decano por la invitación. Compartimos el mismo primer nombre, así es que me sentí bienvenida de entrada. Gracias a Alba Rolando y Daniel Elín por compartir conmigo este panel. Yo encantadísima. Y a ustedes por estar aquí. Los veo muy interesados y muy pendientes y me llena de mucha ilusión que los jóvenes se estén interesando en los temas comerciales y del mundo y de Puerto Rico, las cosas que nos afectan. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues ella es CPA, trabaja en una firma, pero habla desde el punto de vista de las empresas. Y también le tengo que dar gracias al Colegio de CPA que me invitó para hablar sobre este tema. CPA va a hablar desde el punto de las empresas, pero ella no trabaja en una empresa multinacional, pero soy CPA. Y para aquellos de ustedes que están estudiando contabilidad y que les interese quizás, les está picando de, vamos a hacernos CPA, pues le tengo buenas noticias. Nosotros los CPA estamos con el oído en tierra. Nosotros asesoramos a las empresas en muchos de estos temas, Rolando, que es CPA yo. Estos temas los tenemos de primera mano. Nuestras compañías desde años hemos estado viendo estos temas y nosotros los asesoramos. Más aún, muchos CPA trabajan dentro de las empresas y todavía más de primera mano son los que implementan todas estas reglas y leyes. Por otro lado, tenemos CPAs que están en la legislatura, que son los llamados a implementar las leyes que vienen de estos tratados internacionales. Así que los CPAs estamos viendo estos temas de primera mano de diferentes ámbitos. Así que si les interesa discutir esto un poquito más a cabalidad, con muchísimo gusto me pueden decir, nos podemos hablar al final. Déjame ponerme el cronómetro, que no me lo había puesto ahorita para los 15 minutos. Y llevo ya 3. Y de lo que vengo a hablar es de la reacción de las empresas hoy día sobre el impuesto mínimo global. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están reaccionando? Pero me parece que antes de llegar ahí, porque donde estamos es que son multinacionales, tienen footprint alrededor de todo el mundo, pero no siempre fue así. Llegamos hasta aquí. Pero hace 300 años, antes de la primera revolución industrial, eso no fue así. Y a mí me parece oportuno decirles a ustedes cómo llegamos hasta aquí, para que entiendan bien este journey. De manera que les puse una agendita cortita. Voy a hablar del trasfondo histórico de la presencia internacional de estas multinacionales, las reacciones globales al impuesto mínimo global, luego el impacto a las empresas y los ajustes que ellos ya están haciendo. Vamos a hablar un poquito del caso de Puerto Rico y de la nueva política pública de los Estados Unidos, que se han estado pendientes en la prensa los pasados días, pues ya deben estar escuchando que el tema del minimum tax se está hablando. Y al final un poquito de las ideas claves y una mirada al futuro. Todo esto desde el punto de vista de las empresas multinacionales. Vamos a hacer un recorrido en el mundo. Hace 300 años, ahora estamos en todas partes, ¿verdad? La globalización. Ustedes nacieron en un mundo totalmente global, ¿verdad? Pero antes no era así, les tengo noticias.
Antes de la revolución industrial, del siglo XVII, antes de eso, los países estaban cerrados, las economías eran cerradas. ¿Y cómo se protegían? ¿Por qué estaban cerradas? Porque había muchos aranceles que hacían que los bienes y servicios no pudiesen traspasar de un país a otro porque se iban a encontrar con una muralla de un impuesto de arancel súper alto y así se protegían los países. Y podría pensar que en estos días también han estado escuchando la palabra arancel cada vez más, como que están viniendo de vuelta. Esa es una figura casi del siglo XVII antes. Y era como que, ¿verdad? El mundo es ciclos y ciclos. Bueno, pero ese es tema para otro día. La cuestión es que el comercio era bien reducido, era bien a nivel local. Pero llegó la primera ola de globalización, que fue la revolución industrial. Las máquinas de vapor, la transportación, el carbón para producir energía. Y así las compañías tuvieron la oportunidad de producir más rápido y dijeron, bueno, pues tenemos ¿qué hacen las compañías? Producir bienes y servicios para beneficio de la sociedad. Pues si puedo producir más y más rápido, ¿qué trajo la revolución industrial? Pues querían abrir mercado, ahí empezar. Sí, prendió. Como quiera, estaban arancelarias, pero ya para globalizar. Más adelante, ok, ya vimos, la primera ola expansionista fue después de la Revolución Industrial. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Europa destruido, una oportunidad tremenda para Japón, Estados Unidos, construir, inventar. Ya había mejores medios de transportación y ahí se fueron expandiendo las compañías para dar servicio, porque otra vez las compañías no es que estén para hacer dinero, sí hacen dinero, pero las compañías ven una oportunidad, ven una necesidad, si la pueden suplir, para allá voy al menor costo posible. Y ese fue el rol, uno de los byproducts de la Segunda Guerra Mundial. También pasó algo muy importante a raíz de la Segunda Guerra Mundial y fue el GATT. El GATT fue un tratado de muchos países para bajar los aranceles. Se han dado como 8 olas de esos tratados de GATT que han poco a poco reducido los aranceles. ¿Y qué produce eso? Que entonces las compañías tengan mercados abiertos para vender bienes y servicios. La primera ola expansionista que fue ahí, vemos compañías como Ford y General Motors de los Estados Unidos se beneficiaron y fueron y establecieron plantas más allá de Estados Unidos. Luego viene la globalización moderna, los años 70 y 90. China abre sus puertas. Era un país comunista, lo sigue siendo, pero se dieron cuenta que con el comunismo no iban a poder sobrevivir. Abrieron, con economía todavía siendo un poco cerrada, pero lo abrieron un tanto. Acuerdos regionales como el NAFTA, que nosotros lo vivimos, eso fue en los años 90. Nuevas rondas del GATT, reducción en costos de transporte, más innovaciones, tecnología. Y en el siglo ya XX ocurrió algo interesante, que empezaron a competir por los costos laborales. Ya todas las compañías estaban muy bien en tecnología. ¿En dónde podemos competir, bajar costos para vender al precio más barato? Que es lo que quieren los consumidores, los costos laborales. Y ahí se fueron a Asia, a Vietnam, a sitios, a países donde la obra ¿verdad? Laboral fuese más barata. Y un poquito más adelante vienen el auge de los países emergentes e impuestos más bajos. Ya que los costos laborales estaban al punto más bajo, ya no podemos competir en manada, ahí vieron una oportunidad de competir en los impuestos. Y vinieron muchos países, en particular países emergentes, que no tenían muchas tecnologías, que no innovaban tanto, que no tenían oro, plata, no tenían tantos recursos naturales y vieron la oportunidad, especialmente países pequeños, de atraer capital foráneo por vía de impuestos bajos. Y ahí que vino Irlanda, Puerto Rico, Singapur, muchísimos países atrajeron capital foráneo de esa manera.
Ahí es que estamos en este punto. El mundo está totalmente globalizado, beneficiándose de precios bajos, de labor barata y de muchos países con impuestos relativamente bajos, que ayuda a que al final del día el costo de los bienes y servicios sean los más bajos y los más competitivos. Ahí es donde estamos. Claro, como no todo es perfecto y siempre va a haber, siempre va a haber algo, pues lo cierto es que el OECD, que es la Organización Mundial para el Desarrollo Económico de los Países, donde se dan ¿verdad? Mucho brainstorming de cómo podemos mejorar y ser mejores países, pues dijeron, mira, no, aquí hay una competencia desleal, me dicen algunos, donde hay algunos países que están poniendo impuestos demasiado bajos. Y aquí no debemos competir por los impuestos, debemos competir por lo bueno que somos, por las innovaciones, por nuestros tecnicismos, etcétera. Y ahí que viene la iniciativa del OECD, del Global Minimum Tax. ¿Cuál ha sido el impacto general? Pues las proyecciones del OECD, ellos están felices, ellos piensan que van a haber aumento de 200.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales corporativos. ¿Por qué? Porque las compañías pues ya van a estar, en lugar de pagar 4% a las jurisdicciones, van a tener que subirlos al 15% y se van a estar pagando ese 15% donde realmente es que está ocurriendo la actividad económica. Lo ven como un sistema más justo. Claro, otro punto de vista es que esto representa un desafío bien fuerte para las economías de países más pequeños, que, como dije ahorita, no pueden competir con los grandes ¿verdad? En tecnologías y demás, y lo que les queda es, mira, vamos a tratar de competir en costos laborales bajos y en impuestos bajos. Ah, pues no te vamos a dejar que te vayas por ahí, vamos a nivelar todo esto vamos a nivelar esto en términos del costo de hacer negocios, en particular los impuestos, y compitan por todo lo demás. Reacciones de las empresas multinacionales. Al principio, pues, un poco de shock, aunque las empresas están al tanto de lo que está pasando en el OECD, lo veían venir, colaboran, les hacen preguntas, o sea, ellos dan su input, pero al final del día llegó el impuesto mínimo global. Y las reacciones, bueno, pues lo primero es evaluar el footprint de dónde están, mirar sus estructuras corporativas, a ver si podían hacer arreglos, moverse, ¿verdad? A otros países donde no se afectaran tanto. Una evaluación importantísima que tuvieron que hacer fue el del sistema de cumplimiento, porque esto trae muchísimo trabajo de contabilidad, de finanzas, pero no tienen idea, estas compañías están invirtiendo millones y millones simplemente para agrandar su back office, su sistema de contabilidad, su empleado en contabilidad, finanzas, y tú dirás, eso es bueno. Bueno, es bueno porque emplean a más gente, pero para eso es que están las empresas, para tener un back office más grande que el core business al frente ¿verdad? De los bienes y servicios que producen, pues quizás no era lo ideal. Las preocupaciones, aumento en las cargas de cumplimiento y las disrupciones operativas, estos cálculos complejos, como les mencioné, porque los cálculos se hacen por jurisdicciones y hay un interplay complicadísimo entre Book Income, Financial Income, Taxable Income. Y al final del día también una incertidumbre brutal de qué países se iban a acoger al impuesto mínimo global y qué países no. Y en primera fila, Estados Unidos. Rolando nos dijo al principio que Estados Unidos fueron los primeros que trajeron esto. Ah, bueno, fueron los primeros y fueron los primeros también en salirse con esta nueva administración. Eso trae unas incertidumbres dramáticas para las empresas. ¿Y qué ajustes ya están haciendo las empresas? Se han reestructurado. Antes de la implementación del impuesto mínimo global, muchas de ellas dijeron, mira, quizás me conviene moverme a Estados Unidos porque quizás Estados Unidos va a implementar esto más tarde. Pues se movieron a Estados Unidos las que pudieron. Inversiones millonarias en tecnología para los reportes fiscales, como les dije. Está impactando la selección de localidades donde tener footprint, el cambio de prioridades. Ahora hay menos enfoque en jurisdicciones de baja tributación, como por ejemplo Islas Caimán y Bermuda. Hay una reevaluación de la cadena de suministros y ven ahora un equilibrio entre las ventajas fiscales y las eficiencias operativas. Para mí, una de las jurisdicciones que más están sufriendo son las que no tenían nada de sustancia, como Islas Caimán, Bermuda, etc. Puerto Rico, nosotros no creo que estemos ahí. Nosotros sí tenemos un tax rate bajito, ¿verdad? Pero aquí hay sustancia, aquí hay manufactura, aquí hay producción, aquí hay empleados. Así que en ese sentido, pues, estamos, yo creo que mejor que esto es otro modelo, que son los llamados tax havens. El enfoque es mayor en preservar la competitividad, infraestructura, mano de obra.
hay ningún problema. Los pocos países que ya lo han implementado y que las empresas ven que lo han implementado bien y que tienen unos créditos, ¿verdad?, saludables, importantes, que le pueden beneficiar, pues esas son las jurisdicciones que también ellos están mirando para relocalizarse. El caso de Puerto Rico, ¿cómo lo ven las empresas? Las empresas que están aquí, que las más grandes, como dijo Daniel, son alrededor de 29, en general, y hablo también anecdóticamente porque no todos son mis clientes, pero en general no se quieren ir de aquí. A ellas les va muy bien aquí, han invertido aquí, la empleomanía de Puerto Rico es excelente, tiene una infraestructura interna muy, muy, muy fuerte y siguen invirtiendo. No se quisieran ir de aquí. Desean cumplir con las reglas de Puerto Rico y de las otras jurisdicciones. Las corporaciones son, tratan de serlo siempre, good corporate citizens, como les llamamos. Pero necesitan certeza y reglas claras y quieren ser parte de la discusión. Aquí en Puerto Rico sí sé que las compañías están siendo parte de esa discusión. ¿Ok? Que el gobierno de Puerto Rico los está considerando. De hecho, hubo se le pidió que comentaran en los diferentes gremios y compañías, y así lo hicieron. Y han tenido muchísimas reuniones con relación a este tema. Eso habla muy bien del gobierno de Puerto Rico. Quieren que idealmente no se afecten sus decretos contributivos y que los cambios, si algunos, tengan un efecto en ellos neutral. ¿Y cómo se lograría esa neutralidad? Daniel tocó un poquito con relación a eso. Pues de que si tengo que subir al 15%, pues que haya unos mecanismos, en este caso de créditos, que sean avalados por el OECD. Generalmente podrían ser, que podrían venir de la forma de cash grants, que se han avalado y que más o menos al final del día las compañías se queden en una situación similar a la que estaban antes. Es decir, me subes yo estaba en 4%, me subes al 15%, pero con estos cash grants y en estos modelos que vamos a estar trabajando, al final del día, pues yo me quedé en un 4 o un 5%. Lo que pasa es que esa fórmula es caso a caso, es bien complicado, no hay o sea, no hay un modelo que les aplique a todo y que les beneficie a todos por igual. Así que esto es un trabajo de arte más que de ciencia, así que pues, es medio complicado. Y es un reto. Se habla de cash grant que se ha basado en gastos idóneos como research and development, inversión en energía verde, tecnología. Todo eso se ha estado viendo en los pasados meses. Las empresas han estado involucradas en el diálogo, que eso es muy positivo, pero nada, ahora mismo no hay ningún proyecto de ley, no está pasando nada en Puerto Rico. Y me quedan 2 minutitos. Este es un tema sumamente importante, porque ya sabemos lo que las empresas quieren en Puerto Rico, porque tienen que seguir siendo competitivas. O sea, si Puerto Rico, o sea, si de golpe y porrazo, la jurisdicción se torna mucho más cara, pues tenemos que ver qué otras cosas les podemos ofrecer para que ellos se sientan compelidos a quedar aquí. Porque al final del día, ¿qué hacen las compañías? Ofrecen, como les dije anteriormente, bienes y servicios al menor costo posible para beneficio de quién? Nosotros, de los consumidores. Y si no pueden lograr eso en Puerto Rico, la competencia en Irlanda se los va a comer, se los va a llevar y la compañía de Puerto Rico pues o se va a tener que ir o va a sufrir. Ahora bien, hubo un desarrollo importantísimo en Estados Unidos. Saben que Estados Unidos estaba al frente en este carrito hace 4 años. Pues se bajaron del carrito. La administración Trump, en una carta administrativa de parte de él, y luego en un proyecto de ley del Ways and Means Committee, están diciendo afirmativamente que los compromisos que ya ellos hayan llegado con el OECD ¿verdad? No son relevantes, se están saliendo de esos compromisos going forward. Más aún, no se quedan ahí, no solo que ya yo no estoy committed a esos compromisos, sino que dicen que cualquier país que le imponga alguno de estos impuestos a Estados Unidos en detrimento de compañías estadounidenses, ellos en Estados Unidos, por virtud de una ley que ya existe, le va a subir 5%, yo creo que es cada año, por varios años, a esas compañías foráneas operando en Puerto Rico hasta llegar hasta un 20 tantos por ciento. Es decir, es casi una amenaza. Tú me aplicas el UTPR a una compañía mía y yo te voy a subir acá en Estados Unidos. Lo mismo que está haciendo, ¿verdad?, con la guerra de aranceles y demás. Y ahí tenemos que ser muy cautos. En mi opinión, ¿verdad?, y quizá lo vamos a discutir ahora, cualquier cosa que vaya a hacer el gobierno de Puerto Rico
que antes yo personalmente decía, no necesariamente lo tenemos que consultar con Estados Unidos, ahora pienso que hay que consultarlo con Estados Unidos, tener el buy-in de ellos, hacerles entender que esto necesariamente no va a afectar a las compañías americanas y que va a ser un bien para todos, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico. Pero irnos solo con un proyecto de ley sin que ellos estén al tanto, creo que no es la mejor estrategia. Y nada, esta es una última slide que pues, el mundo cambió, el impuesto mínimo global redefine la tributación, favoreciendo la sustancia operativa, y los países deben innovar y ser creativos en términos de los incentivos, más allá de las bajas tasas. Y hay un llamado a la acción, continúa la colaboración y el diálogo con los países, creo que Daniel también lo mencionó. En este caso, no solo Puerto Rico, sino también, y más importante quizás, con Estados Unidos. Y la perspectiva futura, esto es día a día hay cambios, así que hay que estar on top de todos los cambios y ajustar el país, los gobiernos y las compañías a todos estos cambios. Así que con eso, muchas gracias. Qué reto de tratar toda esta información, 15 minutos para lograr una discusión más tarde, pero estamos en tiempo para lograr eso y yo sé que algunos estaban, de hecho, hasta unos textos recibí de preguntas. Voy a dejarnos, te queda una panelista para reaccionar de la perspectiva económica. Voy a dejar a la presidenta, soy una economista, la que presente. Ahora vamos a tener a la doctora Eileen Segarra Alméstica, economista, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Escuela en Departamento de Economía, y también directora del Observatorio de Educación Pública de Puerto Rico, también en la universidad. ¿Tienes una? No, ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, ¿verdad?, por coordinar esta actividad y darnos la oportunidad de hablar sobre este tema que es sumamente importante. Yo creo que para ustedes los jóvenes, ¿verdad?, de cara al futuro, es importante que conozcan qué es lo que está pasando y cómo nos preparamos para el futuro que tenemos. Voy a hacer un primer disclaimer. Se me acaba de perder mi ponencia aquí. Ahí está. El primer disclaimer es que yo no represento a todos los economistas, porque se habrán oído el típico chiste, si metemos 10 economistas juntos van a salir por lo menos 11 opiniones. Así que en ese sentido, pues no pretendo representar a todo el gremio, pero sí traer algunos conceptos económicos desde mi perspectiva, obviamente como economista y sobre todo como economista que ha trabajado bastante en el ámbito del gobierno, de lo que es la hacienda pública, pero también de lo que es la política pública. El segundo disclaimer es que para propósitos de mantener el tiempo, pues hay algunas partes que las voy a estar leyendo para asegurarme de no desviarme mucho y tardar más de lo debido. Así que, empezando con esto, yo creo que yo quería centrar esta conversación en el concepto de lo que se conoce como la carrera hacia el fondo, the race to the bottom, o la carrera hacia el abismo, ¿no? Que es un concepto que en el ámbito fiscal del gobierno se viene utilizando desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mayormente en el contexto de la competencia que había entre los estados de Estados Unidos por atraer inversión, ¿no? Y es esta idea de que estamos tratando de competir por este recurso que es móvil, que es el capital. ¿Okay? La creciente movilidad del capital durante el siglo XX y el amplio proceso de globalización que se dio en la segunda mitad, que ya, ¿verdad?, Denise nos habló de ese proceso, acentúa esa discusión entonces en el ámbito internacional, ya que en presencia de estos factores de producción móviles, la competencia por atraerlos pone presión en los distintos gobiernos para reducir impuestos y regulaciones. Y algunos autores han indicado incluso que eso implica una reducción en la autonomía fiscal de los países, porque ya tienen sus manos atadas y su capacidad de accionar se ve reducida.
Robert Reich, en el 2006, describe el proceso de la siguiente manera, y cito: al igual que los pregoneros de un carnaval que intentan atraer a los transeúntes a sus tiendas, presidentes, primer ministros, gobernadores y alcaldes, y yo diría también presidentas, primeras ministras, gobernadoras y alcaldesas, tratan de atraer a los inversionistas globales prometiendo lo que llaman buenos climas de negocio, que es un código para implicar débiles estándares fiscales, es decir, bajos impuestos, débiles estándares regulatorios y una abundante mano de obra barata, ¿verdad? Que está en consono, ¿verdad?, con lo que ya Denise nos acaba de decir de esa competencia por atraer empresas. ¿Cuál es el problema? Bueno, tasas más bajas sobre las corporaciones puede presionar a los gobiernos entonces a alzar los impuestos hacia otros recursos. Tasas más altas para impuestos personales o impuestos indirectos al consumo y demás. Y a su vez reducen la capacidad de los gobiernos de recaudar ingresos. Y esta reducción en capacidad entonces se traduce en una merma tanto en la cantidad como en la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía. Y esto afecta desproporcionalmente a aquellas poblaciones más vulnerables que no pueden entonces ir o no tienen la capacidad económica para ir a buscar esos servicios al sector privado. Así que, para quienes no creen en que la equidad económica deba ser un objetivo de política pública o no reconocen la importancia de que del gobierno como proveedor de servicios y como garante del bienestar de la ciudadanía, pues entonces esta conversación es inconsecuente. Y este impuesto mínimo global realmente es un sinsentido, ¿verdad? Ahora bien, y yo quiero hacer esta salvedad, es importante hacer una distinción entre no creer que el gobierno tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus ciudadanos versus pensar que el gobierno no tiene la capacidad de hacerlo por la experiencia vivida, ¿no? Y ese es un issue para nosotros en Puerto Rico. No podemos desviarnos pensando que es que el gobierno no puede, pues es que tenemos que exigir que el gobierno sí pueda. Y en ese sentido, no podemos perder de vista la importancia que ha tenido la gobernanza efectiva, tanto en el desarrollo como en el crecimiento de aquellos países que sí han sido exitosos. Y han sido exitosos porque han tenido buenas instituciones, incluyendo las instituciones gubernamentales. Así que esta conversación sobre el impuesto mínimo global es relevante y sumamente importante para aquellos que, como yo, pensamos que podríamos tener un futuro más alentador si logramos un gobierno más efectivo y también más compasivo. Así que ya ustedes ven mi punto de vista, ¿verdad? Mi visión de las corporaciones pues no es tan, diría tan noble quizás como la que trae Denise, porque yo sí creo que la mayoría de las empresas están para maximizar sus ganancias. Aunque sí, sabemos que hay otro tipo de empresa que ha surgido desde la economía solidaria, que son empresas que aparte de generar ganancia también cumplen otros fines sociales. Así que, volviendo a este concepto de la carrera hacia el fondo o hacia el abismo, en teoría se ha relacionado mucho con lo que en teoría de juego le llaman el dilema del prisionero. Y el dilema del prisionero tiene que ver con esas situaciones donde tenemos agentes económicos engaging en conducta estratégica, o sea, porque la teoría de los juegos es un campo de la economía que trabaja justamente con conducta estratégica. Así que el dilema del prisionero se utiliza para representar esas situaciones donde cuando los agentes económicos empiezan a tener estas conductas estratégicas, terminan por default quedando en una peor posición de la que hubiesen podido alcanzar si hubiesen cooperado, que es lo que en teoría del juego llaman lo que sería el equilibrio cooperativo. Pero el default del juego es que no van a llegar al equilibrio cooperativo, sino que van a llegar a un poquito, como diríamos los puertorriqueños, a cortarse las piernas entre ellos. Sí que
Alcanzar este equilibrio cooperativo, que en nuestro contexto implicaría un equilibrio donde los países se aseguren que las corporaciones multinacionales pagan una proporción justa al fisco, requiere de presiones o contrapesos que los fuercen. O sea, naturalmente no ocurre, hay que forzarlo. Posibles contrapesos, por ejemplo, la literatura nos menciona que el costo político a veces de estas reformas contributivas que dan estos beneficios puede ser un posible contrapeso. Pero la experiencia nos dice que no ha sido suficiente, ¿verdad? Así que el acuerdo del impuesto mínimo global surge justamente como un contrapeso para forzar ese equilibrio cooperativo. Y en particular esa cláusula que ya Daniel les habló, que es controversial, de que terceros países puedan entonces reclamar los ingresos que el país sede o la matriz, el país de la matriz nos reclamen, realmente sirve como una garantía de cumplimiento. Como dice, si tú no instituyes una regla, pues entonces otro país va a venir y lo va a reclamar. ¿Okay? Dicho esto, ¿verdad? Y esto es un poco el trasfondo de donde yo vengo desde el punto de vista de mi marco teórico. Hay ciertos aspectos que son muy relevantes a la discusión en Puerto Rico y que están relacionados, ¿verdad?, con lo que ya Daniel y Denise han traído a colación. Uno de los puntos que lo mencionó Daniel, que es el GILTI. En el 2017 ya Estados Unidos había legislado un impuesto mínimo que tiene una tasa de 10.5% que se supone que suba al 13.5%. O sea que el decir que Estados Unidos no va a entrar en ese impuesto mínimo no quiere decir que las compañías norteamericanas que están aquí en Puerto Rico no tienen que pagar un impuesto mínimo. Sí lo tienen que pagar, no será el impuesto mínimo global, pero es el GILTI. O sea que eso ya ha reducido sustancialmente la capacidad de Puerto Rico de atraer empresas a través de incentivos contributivos. Del 2017 en adelante, el juego ya no es el mismo. Y estas compañías no van a tener los mismos incentivos. Esto quizás se fue más evidente cuando se eliminó el crédito que daba el Tesoro a las empresas por lo que pagaban aquí bajo la ley 154. Y en esa conversación, lo que han hecho es que muchas empresas han cambiado, tienen la opción de cambiar su decreto bajo una nueva ley, justamente pagando esa tasa de 10.5. O sea que ya estos cambios a Puerto Rico, antes de que se firmara el acuerdo del mínimo global, estaban afectando nuestra capacidad de atraer empresas. Si ignoramos estos cambios, tanto el impuesto mínimo global como el efecto que el GILTI y su posible aumento en tasa va a tener en Puerto Rico, implica a corto plazo una pérdida de recaudo que podríamos estar generando y una incapacidad para atraer nuevas empresas. A mediano plazo puede implicar el éxodo de algunas empresas que están actualmente en Puerto Rico, ya que los incentivos contributivos no serán los incentivos decisivos a la hora de ellos decidir dónde se localizan o relocalizan. Por otro lado, tenemos que reconocer que Puerto Rico tiene hoy en día una infraestructura muy deficiente, que la vivimos y la sufrimos día a día. Así que esto ya aumenta los costos de producir en Puerto Rico y nos hace una localidad menos atractiva. O sea, si tú no le puedes garantizar energía eléctrica y las empresas tienen que hacer unas inversiones millonarias para podérsela garantizar, si las carreteras es difícil transportar mercancía de ellas, todas esas cosas aumentan los costos. De igual manera, el hecho de que se esté socavando la inversión en la generación de conocimiento debido a los recortes a la educación universitaria es otro aspecto que puede hacer a Puerto Rico menos competitivo. Otras cosas constantes, porque obviamente muchas de lo que buscan estas empresas, como bien dijo Denise, es empleomanía.
esa capacidad que ya se ha generado, pero esa capacidad hay que mantenerla y hay que invertir en eso. Y a largo plazo, pues implicaría seguir una contracción marcada en la economía. Que yo sé que muchos de ustedes que están aquí nunca han visto la economía de Puerto Rico en crecimiento. Los que venimos de más atrás, pues damos fe de que eso en algún momento pasó. Y por tanto, si en algún momento pasó, puede volver a suceder y yo tengo mucha esperanza en ustedes. Si sí tomamos en consideración y nos preparamos y actuamos, pues entonces podemos entrar en esta nueva corriente. ¿Cuáles van a ser las jurisdicciones que van a ser más competitivas? Pues aquellas que puedan hacer esa transición de incentivos contributivos a incentivos no contributivos. O sea, y una cosa que tenemos que aclarar, ¿verdad? O quizás enfatizar. Cuando Puerto Rico comenzó los incentivos contributivos, era una estrategia novel, estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado, ¿verdad? Antes de ustedes, mucho antes, incluso antes de nosotros nacer también, pero mucho antes de ustedes nacer. Así que en aquel momento era una iniciativa novel. ¿Cuál es el problema? Que los tiempos cambian y la gente se ajusta. Y los economistas, y aquí puedo decir que la mayoría de nosotros llevamos como grupo diciendo lo mismo, yo diría que unos 40 años. Y consta que yo no llevo diciéndola, no porque no tenga más de 40, sino porque todavía no era economista. Pero cuando yo estudiaba economía, uno leía en los libros de texto que había que diversificar la economía, que había que buscar otros incentivos. Y cuando uno enseña economía, pues es la misma cantaleta porque nada ha cambiado. Y yo creo que ahora nos vemos en la necesidad de cambiar. Así que esa transición a incentivos no contributivos son los que pueden promover la productividad, la innovación y también la resiliencia ante los estragos del cambio climático, porque ese es otro aspecto que tenemos que considerar. Los muñequitos ya no son los mismos tampoco. Mantener la productividad en la época del cambio climático, pues tiene otros requisitos que antes no eran tan imprescindibles. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias que pueden ser útiles? Primero, el fomentar los centros de investigación y adiestramiento de empleados. Hay estudios que han encontrado que en muchos casos, especialmente para empresas de alta tecnología, el tener centros de investigación cerca es más importante que los incentivos contributivos. La inversión, obviamente, lo que es infraestructura física y tecnológica, porque eso es lo que las empresas lo necesitan tanto más de lo que lo necesitamos nosotros en nuestro día a día. Fomentar la investigación y el desarrollo enmarcado en empresas que se consideran punta de lanza hacia el futuro. Y otro es la creación o el fortalecimiento de los clusters. Hay otros estudios que también dicen que aquellas empresas que están en clústeres industriales son menos reactivas a cambios en el sistema impositivo que las que no. Y eso yo creo que es un elemento importante de por qué, a pesar de todo lo que ha pasado, nosotros todavía tenemos las farmacéuticas en Puerto Rico. Porque forman parte de ese clúster. Y es esa idea de pensar, ok, ¿qué clúster se pueden crear o fortalecer? Un poco como Silicon Valley. Las empresas en Silicon Valley no reaccionan a cambios impositivos tan rápidamente porque tienen ¿verdad? un ambiente, ecosistema empresarial que les es importante. Y en cierta medida, pues las farmacéuticas en Puerto Rico también tienen ese ecosistema empresarial. Así que un poco por esa línea es que debemos movernos. Ahora bien, si bien es cierto que los incentivos que se diseñen deben tomar en consideración la prevención de ese éxodo acelerado de empresas, tanto los incentivos no contributivos como la inversión que se haga con los recaudos del impuesto mínimo o de la medida como la llamemos, ¿verdad?
que con Donald Trump, pues a lo mejor lo tenemos que llamar de otra manera, pero tenemos que implementarla, deben responder no solo a las necesidades de estas empresas que tenemos, sino también a las necesidades de las empresas que queremos atraer o desarrollar. O sea que es un poquito, vamos a empezar a mirar más hacia ese largo plazo. Y aquí pues quiero recalcar quizás en una diferencia entre lo que planteó Denise y lo que planteó Daniel, ¿verdad? Donde no necesariamente vamos a pensar que todo ese dinero se le debe traspasar en crédito. ¿Verdad? Como dice Daniel, la idea es que sobre algún dinero. Pero aún si no le traspasamos ese dinero en crédito, sí hay inversión importante que podemos hacer en el país que aunque no sea un crédito para las empresas, le puede reducir los costos. Si tú dices, mira, yo te voy a dar tanto... Quisiera aprovechar esa coyuntura, cerrando, porque sí quisiera integrar una discusión en el poco tiempo que nos queda. Así que, pues, Sí, no, ya básicamente estoy cerrando. O sea, la idea es volver entonces a pensar, ok, cómo yo recaudo estos ingresos, cómo entonces lo vamos a invertir, dándole algunos apoyos a esas empresas para que se queden, pero también pensando en cómo yo invierto para aumentar la productividad como país, que puede beneficiarlos a ellos también indirectamente. Así que cierro diciendo, las políticas deben tomar en consideración cómo estas empresas pueden fomentar también el desarrollo y la competitividad de las empresas locales, aprendiendo de las lecciones del pasado, donde los enlaces con las empresas multinacionales no lograron crearse adecuadamente. Así que yo creo que esta es la oportunidad de empezar a pensar en eso de una manera más proactiva. anda. ¿Ves? Ha habido ya una discusión, yo creo que tenemos algunas preguntas también, ya, pero yo voy a salir un poco de script aquí, del libreto, porque quiero aprovechar la presencia de una persona que ha sido un practicante contributivo muchos años, es practicante internacional, pero sí estuvo del lado legislativo de un proyecto que trataba de atender este asunto del impuesto mínimo global. Y habiendo escuchado estas tres perspectivas, quisiera tener su comentario sobre esto, y me refiero pues al colega Sergio Juan Zaragoza, no para que haga una disertación aquí, pero sí unos comentarios puntuales. Lo mencionó especialmente cuando hay presidentes como Trump, ¿verdad? El proyecto que atendía esto estaba en mi escritorio desde febrero, marzo, un proyecto que fue evolucionando. Proyecto que nosotros entendíamos que era necesario, pero que había que manejarlo con mucha cautela. Fue pasando el tiempo, hubiésemos querido que se manejara en la sesión legislativa que terminaba en junio 30. También hubo rumores que se iba a manejar en la extraordinaria, tampoco se manejó. Pero como habían constantes rumores ¿verdad? O evidencia de encuestas y demás de que la cosa se inclinaba a Trump, pues esto era un camino que había que manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya los republicanos habían enviado señales de que ellos no estaban de acuerdo con esto. Yo respeto la gente que dice, pues mira, si el americano se ofenda, que se ofenda, ¿verdad? Yo respeto esa visión. Eh, pero hay una realidad. La mitad de nuestro presupuesto viene de fondos federales, ¿verdad? Que como cuando yo llego al Senado, yo tenía dos opciones con la Junta de Control. Yo fui presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, ¿verdad? Yo tenía dos opciones con la Junta. Ponerme una t-shirt que dejara fuera de la Junta, amarrarme al portón allí frente a las oficinas de ellos y no negociar con ellos. O tragarme la dignidad y la lengua y decir, yo voy a negociar con la Junta de Control Fiscal. Voy a pedirle 25 cosas. Si logro 10, estoy adelante.
Y esa fue mi visión los 4 años, negociar con la Junta de Control Fiscal. Pues este tipo de cosas, pues yo, ¿verdad?, respeto la visión de alguna gente que dice, pues vamos a hacerlo aquí, sin considerar las ramificaciones federales. Si Trump se ofende, que se ofenda. Lo que pasa es que si Trump se ofende, y han visto lo que ha pasado en estas 2 semanas, los fondos pueden desaparecer de forma significativa, ¿verdad? A mí me parece que yo hablaba con Daniel ahorita, Daniel me decía que hay que buscar la forma de lograr lo mejor para Puerto Rico. Todo depende de cómo tú definas lo mejor para Puerto Rico. Lo mejor para Puerto Rico es lograr crear una legislación que atienda nuestra necesidad, nos mantenga competitivos, pero que no ofenda al gobierno federal, ¿verdad? Es un acto de equilibrio complejo. Yo creo que tal vez el denominador común con la política de Make America Great Again es convencer al Tesoro y al gobierno federal de que esto permitiría que se siga fabricando en territorio americano, ¿verdad? El problema con eso es que cuando uno se reúne con el US Treasury, esa gente escucha a uno y lo único que tú oyes de vuelta es la respiración. Esa gente nunca opina, ni por escrito ni verbalmente. Tú le dices, nosotros nos estamos moviendo en esta dirección, nosotros nos estamos moviendo en aquella otra dirección, que ustedes creen, nunca te dicen nada, ¿verdad? Pero ese es el reto. Y yo creo que yo estoy esperanzado que se pueda lograr. Algo positivo que yo veo a esto, ¿verdad? Cada vez que hay un shock al sistema, como este, hay ángulos que uno le puede sacar provecho. El enfoque de subir la tasa y reducirla con créditos que recompensen una serie de gestiones gerenciales de inversiones que propendan, que sean beneficiosas para el país, me parece que es excelente. Porque esa ha sido una de mis críticas a nuestro sistema contributivo por décadas. Yo fui secretario de Rentas Internas del 89 al 92 y recuerdo como ahora negociando con una de las principales farmacéuticas para un decreto nuevo, con el socio de uno de los principales bufetes en Puerto Rico, y en aquel momento diciéndole, bueno, nosotros podemos bajar ahí, pero nosotros queremos que ustedes nos den algo más que empleo, ¿verdad? Le digo, porque ustedes no se comprometen a comprar estas cosas en Puerto Rico. Y el gerente general de aquí me dijo, si ustedes nos exigen a nosotros comprar el pan de la cafetería en Puerto Rico, recogemos y nos vamos. Esa era la actitud. Y la actitud del gobierno de Puerto Rico era, perdona si te ofendí. Esa era la actitud, ¿verdad? O sea que hemos tenido décadas de servilismo, de estar arrodillados frente a estas empresas. Pero yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura para decirle, oye, yo creo que además de empleo e inversión, yo te puedo exigir a ti unas cosas que a final de cuentas, como decía la economista, te van a beneficiar a ti, en el sentido de mejor infraestructura, una universidad más fuerte, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es una coyuntura compleja. Hay que ver cómo siguen soplando los vientos del gobierno federal. Pero de nuevo, como empecé, hay que mirar esto más allá de las fronteras de Puerto Rico. Hay una realidad política, nos guste o no nos guste, con Estados Unidos. Somos parte del gobierno de Estados Unidos. Tenemos una dependencia crónica de fondos federales y tenemos que jugar ese juego con mucho cuidado. Y yo creo que hay un denominador común con el gobierno federal que tal vez sea posible convencerlo de que no es ofensivo que nosotros podamos hacer legislación para mantenernos competitivos como jurisdicción, y eso no contradice la visión de ellos de no pasar legislación para unirse a estas reglas. Yo creo que... Excelente, gracias Juan por eso. De hecho, la profesora Alba salió, aquí está.
Yo de hecho, bueno, la compañera de Denis, a lo mejor Juan también, colega CPA, me ha escuchado de esos que están en récord, al igual que el economista, con el asunto que nosotros tenemos que diversificar la oferta para ser atractiva a Puerto Rico, mucho más allá de los incentivos contributivos. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? Tenemos unas preguntas. La misma pregunta. Es la misma. Bueno, déjame leerla entonces. ¿Qué ha sucedido con la consulta pública que abrió el Departamento de Hacienda para recibir comentarios sobre el impuesto mínimo global? ¿Hay alguna oportunidad para implementarlo en la isla? Ok. Bueno, yo voy a hacer un comentario, no sé si Denise tiene alguna. Yo sí sé que nosotros sometimos nuestro comentario, o sea, cuando digo nosotros me refiero al Colegio de CPA, en conjunto con Cámara de Comercio, Industriales, Medical Devices y otras organizaciones. No sé si Espacios Abiertos también sometió, me parecía que sí. ¿Qué ha pasado con eso? Pues realmente no tengo claro qué ha sido, pero si Denis tienes algún comentario, pues mejor. Económico y el mismo Hacienda trabajaron en una nueva propuesta de ¿verdad? Introducir el Pilar 2 en Puerto Rico. No trabajaron porque esto fue en noviembre, pero se acogió a ese insumo y ese era el supuesto proyecto que se iba a ver en una potencial asamblea extraordinaria, que se hizo la asamblea extraordinaria, pero no se incluyó este proyecto. O sea, en definitiva, sí se consideró, pero no llegó a ningún sitio, porque se acabó la sesión y ahora estamos, como dice en inglés, back to the drawing board. ¿Hay algún aprovecho? No sé si alguno de los estudiantes tenga, pues yo sé que recibí uno por aquí, pero aprovecho, ¿hay algún, yendo entonces a Daniel, que fue el que comenzó todo esto? Recuerden que él trajo de perspectiva unos impactos de potenciales impuestos que podrían cobrarse, pero que no necesariamente sería el caso, al igual que pasa cuando se calcula el costo tributario de beneficios. En realidad, pues está la conducta que tengan quienes tienen que pagar para al final determinar o estimar cuál puede ser el potencial impacto. Pero habiendo recogido el insumo de tanto de Denise como de la doctora Fegarra, hay algo que ve Espacios Abiertos que debe estar haciendo, y nuevo, ahora añadiendo la coyuntura de que también tanto Denise como el colega Zaragoza traen, que es la postura ahora clara y evidente del gobierno de los Estados Unidos a través de Trump. O sea, yo quiero dar continuidad un poquito a lo que traía Eileen. Ya Trump en 2017, al implementar Guilty, dio su perspectiva. Su perspectiva es Puerto Rico, la consideramos, ¿verdad?, una jurisdicción foránea y tratamos a Puerto Rico al igual que a otras jurisdicciones y la hacemos menos competitiva a través de esta legislación. Si es coherente en esa política y si debemos nosotros en Puerto Rico protegernos de que nos hagan menos competitivos, debemos emitir algún tipo de legislación. Hablaba el ex senador Zaragoza, y yo concurro, ¿verdad?, en que hay que mantener un equilibrio y conversaciones tanto con el Tesoro, con el Gobierno federal, para que de alguna manera haya un visto bueno. Pero si no hacemos, si no actuamos, yo creo que no actuar no está dentro de las opciones. La industria va a sufrir. Si nosotros no recaudamos acá y no podemos compensar a estas compañías y luego aprovechar la oportunidad, y en eso no puedo coincidir más con Eileen, para diversificar nuestra economía, ahí vamos a tener un problema en los próximos años. De manera que entonces, y quizás para volver a caer en el punto de que de no hacer nada, que todos entendemos que no es opción, lo que sucede es que si entidades que están operando en Puerto Rico y hoy en día pagan pues lo que se paga en Puerto Rico entre el 2 y el 4%, y sus países bien, son parte de este pacto, van a tener que pagar ese impuesto adicional del 15%, excepto las americanas que ya están pagando GILTI, las que están en eso. Y eso pues, si lo van a pagar, la pregunta que se cae de la mesa es ¿por qué no pagarlo a Puerto Rico y cómo instrumentarlo? No sé, pero ante lo que está pasando con Trump, ustedes entienden que sí hay que hacer, Denis traía la observación de que había que entablar ese diálogo. Se entiende ustedes que debe actuarse ya de inmediato, el diálogo es importante,
Quisiera entonces la perspectiva de la economista en ese sentido. Sí, ahorita hablaron de los vientos que vienen de Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo son unos huracanes que vienen, no solo por la fuerza, sino porque pueden ir cambiando de dirección según va pasando el tiempo, ¿no? Ya vimos que se envió una orden, se revocaron las órdenes. O sea, y yo creo que eso es un poco lo que trae la administración de Donald Trump. Mucha gente ha hablado de esa teoría del shot, yo tiro, yo tiro, yo tiro, y después recojo a ver con qué se queda. Y eso obviamente crea una incertidumbre tremenda, porque al final es bien difícil poder planificar si no sabemos cuáles van a ser las reglas del juego que finalmente prevalezcan. O sea, yo creo que sí es importante diseñar lo que va a ser la política, teniendo en mente eso. Y en algún momento sí ir al tesoro y aunque no respondan, pero por lo menos dejarles saber, mira, por aquí es que vamos. Si se ofenden o no, no sé. Yo creo que a Trump le ofende nuestra existencia, pero esos son otros 20 pesos. Yo creo que ahí es bien difícil poder evaluar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la reacción o cuánta importancia le dé? Porque a lo mejor, pues sí se ofende y tiene una reacción violenta, a lo mejor no le da mucha importancia o a lo mejor dice, pues está bien, mira, que resuelvan para que no sea mucho problema y no sea mucha carga. O sea, que es bien difícil uno a priori poder medir. Así que yo creo que lo más sabio es diseñar una política que haga sentido para nosotros, que en el nombre podemos ser flexibles, ¿verdad? Ponerle un nombre que no sea ofensivo y sí notificarle por aquí es que va nuestra política, pero si actuamos demasiado rápido, pues podemos no saber cuál es el contexto, pero si esperamos a que el contexto esté totalmente claro, se nos puede ir la guagua. Bueno, la realidad es que yo puedo seguir en esta discusión, pero parte de nuestra audiencia tiene compromisos y ellos también. Así que aprovecho para agradecer a todos nuestros panelistas, la doctora Lince Garra, a la licenciada Denis Flores y el economista también Daniel Santa María, por supuesto, coorganizadora doctora Álvaro Burguera, y a ustedes, la audiencia que han estado aquí, tanto física como virtual, el haber compartido este espacio, su tiempo. Esperamos que haya sido de mínimo de educación y más que nada haberles despertado el interés de asuntos que son sumamente importantes para Puerto Rico, agradeciendo también la participación del colega, ex senador y un ciudadano privado, me decía, en este momento, Juan Zaragoza. Con eso nos despedimos. Gracias nuevamente a todos y buenas tardes.